Buenos días, estimados estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Ingenieros Uni. Bienvenidos a la clase de literatura. Les saluda la profesora Mercedes Pando. Vamos a empezar la clase esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casa y que estén guardando la cuarentena y sobre todo respetando los protocolos, ¿no? Como uno de ellos es el correcto lavado de manos, ¿no? Y el uso también de la mascarilla. Bien, chicos, vamos a empezar la clase. Atentos. Bien, chicos, el tema de hoy es el Renacimiento. Vamos a ver en qué consiste el Renacimiento en la literatura. Veamos el contexto histórico. El Renacimiento, o también llamado humanismo, nació a fines del siglo XIV en Italia y se caracterizó por la admiración y el conocimiento profundo de la antigüedad clásica greco-latina. Debe su nombre al hecho de que valorizó al hombre, pues consideró que era él y no Dios el centro y finalidad de las cosas. Vamos a ver entonces, en la transición histórica es primero el clasicismo en Grecia y Roma, después tenemos el medievalismo en Europa y tenemos el Renacimiento que surge en Italia. Se conoce con el nombre de Renacimiento a la corriente artística y literaria que predominó en Europa en los siglos XIV y XVI. Debe su nombre al hecho de que significó un verdadero renacer del arte y la cultura grecolatina, prácticamente olvidadas durante la Edad Media. Los personajes, los artistas y los escritores del Renacimiento tuvieron un gran interés por la cultura de la antigüedad grecolatina. Los estudiosos que buscaban en el conocimiento de la antigüedad y en el estudio de las lenguas clásicas, griego, latín, las respuestas para los retos planteados por una sociedad en transformación, recibieron el nombre de humanistas. Entonces, los estudiosos de esta época recibieron el nombre de humanistas. Veamos algunos escritores del Renacimiento que destacaron. Pero antes vamos a ver un pequeño esquema de las características. Entonces, principalmente eran antropocentristas, ¿verdad? Es decir, el hombre era el centro, ¿no? Ya no era Dios como lo solía en el medievalismo. Predomina la razón. Está presente la valorización a la naturaleza, hay la crítica satírica y los avances científicos y tecnológicos. Bien, dice, veamos algunos escritores del Renacimiento que destacaron en los principales géneros literarios. Figura importante de esta época fue el holandés Desiderio Erasmo de Róterdam, quien escribió su obra en latín y es considerado el más prestigioso de los humanistas, autor de El elogio de la locura. También destaca Michel Montaigne, francés, autor de Ensayos, obra que dio nombre al género. Bien, las características las que le mencionaba, ¿no? El hombre como centro de preocupación objetiva, llamada antropocentrismo, predominio de la razón, crítica satírica y humanística a las formas de culturas medievales, valoración de la naturaleza y de la literatura renacentista, y se produce un avance científico y tecnológico, cosa que se había detenido en el medievalismo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver los representantes. Tenemos a Garcilaso de la Vega con su obra Las Églogas, a Tomás Moro con su obra Utopía, a John Milton con El Paraíso Perdido, a Michael Montaigne con Ensayos, y cabe mencionar que él es el creador de los ensayos. Y también tenemos a François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel. Tenemos también a Nicolás Maquiavelo, que escribió El Príncipe. Tenemos también a Luis de Camões, Los Lusíadas. Tenemos a Ludovico Ariosto con Orlando Furioso. Tenemos también a Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada. Y como mencionamos al principio, también tenemos al autor Desiderio Erasmo con su libro Elogio de la locura.
Muy bien, chicos, vamos a ver a un autor importante y figura del Renacimiento. Estamos hablando de William Shakespeare. William Shakespeare nació en Stamford-on-Avon en 1564 y falleció en Londres en 1616. Su apelativo fue el Cisne de Avon o Avon, hijo de John Shakespeare, hombre adinerado, y de Mary Arden, de familia también acaudalada. Contrajo matrimonio en 1582 con Anne Hathaway, 8 años mayor que él. Poco después marchó a Londres, donde pasó gran parte de su vida. Incursionó en la poesía lírica, creando sonetos sugestivos de real categoría estética. En 1593 publicó Venus y Adonis, primera obra, La violación de Lucrecia y sonetos. Se puso en contacto con el ambiente teatral. Este hecho le permitió seguir su propia vocación. Formó parte de grupos teatrales y destacó en el grupo teatral de los reyes ingleses Jacobo I e Isabel I. Murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que dejó de existir Cervantes, y fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad. El estilo y características de Shakespeare son caracteres humanos y lucha de pasiones. Algunas obras son arquetipos de pasiones, sean virtudes o defectos. Así, Romeo y Julieta es la mayor expresión del amor. Otelo es el hombre atrapado por los celos. Macbeth simboliza la ambición desmedida. Entonces, chicos, los arquetipos significan modelos, ¿no? Modelos estereotipados que tenemos acerca de algunas personas, ¿no? Bien, otra característica es la variedad en el teatro. Fue un maestro tanto en la comedia como en la tragedia. Se desplaza con facilidad en la realidad y en la fantasía. Los personajes predominantes son aristocráticos. También tenemos como característica que no crea los asuntos de sus obras teatrales. En su mayoría fueron tomadas de fuentes ajenas. En el virtuoso talento shakespeariano convirtió en incomparables la calidad de sus obras. Síntesis. Es otra característica. Es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Fue creador del teatro nacional inglés. Entre sus obras tenemos tragedias y comedias. Entre las tragedias tenemos a Hamlet, que habla sobre la duda, la famosa frase ser y no ser, he ahí el dilema. También tenemos al rey Lear, que habla del amor paternal. Tenemos también a Otelo, que toca el tema de los celos. Tenemos a Julio César, que habla sobre la traición. Tenemos también a Antonio y Cleopatra, que toca el tema de la infidelidad. En las comedias tenemos al Mercader de Venecia, que habla sobre la avaricia. Tenemos también La Tempestad, que es el ideal educativo. Habla sobre el ideal educativo. Tenemos también sobre la obra Las Alegres Comadres de Windsor, que habla sobre el arribismo. Y tenemos también La Fierecilla Domada, que habla sobre el machismo. Bien, como ven, Shakespeare toca temas bastante interesantes y variados, ¿no? Vamos a hablar un poco de Hamlet. Vamos a ver la forma. El género de Hamlet es el género dramático, la especie es la tragedia. Está basada en un cuento antiguo recogido por el danés Saxo Grammaticus. Bien, como saben, en el Renacimiento se rescatan las obras antiguas, ¿no? Shakespeare entonces utiliza eso también para sus obras. Dice, no respeta las unidades aristotélicas, es decir, la unidad del tiempo, la unidad del espacio, las unidades que ya vimos en temas anteriores, ¿recuerdan? Muy bien. La estructura tenemos que está dividido en 5 actos. Las escenas violentas se dan al espectador. La técnica es el teatro en el teatro. Muy bien, ahí vemos en su libro una imagen de Hamlet que está reflexionando, ¿no? El fondo. El tema central es la duda y la venganza. Los temas secundarios son el amor.
También tenemos como tema secundario la locura, la melancolía por la ausencia del padre y la traición. Vamos a ver un poco el argumento. El espectro del antiguo rey Hamlet vaga por su castillo. Hamlet, enterado, decide ir a verlo, pues sufría por su ausencia. Como vemos, Hamlet es el rey padre y también es el príncipe. Bien, seguimos. Y al hablar con el fantasma, descubre el verdadero motivo de su muerte. Había sido asesinado por su hermano Claudio. Hamlet, para confirmar sus sospechas, decide representar la muerte de su padre, ayudado por un grupo de cómicos que visitaban el palacio. El nuevo rey Claudio se incomoda y Hamlet confirma su sospecha y decide vengarse. Pero en un malentendido, Hamlet mata a Polonio, padre de su enamorada Ofelia. El rey, fingiendo ayudar a Hamlet, lo manda en un viaje para que huya, pero su intención era matarlo. Hamlet, superado el trance de su viaje, vuelve a Dinamarca, donde Ofelia ha muerto ahogada. Laertes, quien era hermano de Ofelia, desafía a Hamlet a un duelo, inducido por Claudio. Durante el duelo, la reina, que se había casado con su cuñado Claudio, muere envenenada. El rey Claudio muere por la espada de Hamlet. Este y Laertes se matan. La obra termina con la llegada de Fortinbras, príncipe de Noruega, que pretende recuperar las tierras de su padre. Muy bien, entonces en Hamlet suceden todas estas cosas, ¿no? Primero Hamlet, decepcionado por la muerte de su padre, busca conocer la verdad, ¿no? Y finalmente todo termina en tragedia, ¿no? Porque todos mueren y al final no se logra, bueno, se podría decir que sí, se logra la venganza, ¿no? Por parte de tanto de Hamlet como por parte de la familia de Ofelia, que es la amada de Hamlet, ¿no? En esta obra vemos bastantes soliloquios interesantes, ¿no? Los invito a leer el libro o en todo caso a ver la obra, ¿no? Que es bastante interesante. También tenemos otra obra resaltante de Shakespeare que es Romeo y Julieta. El género es dramático, la especie es la tragedia también. Los actos son 5. El tema central es el amor, la pasión juvenil, que sobrepasa todos los obstáculos sociales. Los personajes tenemos a Sansón, a Abraham, Romeo, al conde Paris, a Teobaldo, a Benvolio, Gregorio, Baltasar, a Julieta, a Escalus, tenemos a Mercurio y a Rosalina. Vamos a ver un poco el resumen. Dice, tragedia de Shakespeare considerada juvenil. Consta de 5 actos en verso y en prosa y está basada en una vieja tradición escrita por el italiano Matteo Bandello. Por las constantes trifulcas protagonizadas por los Montesco y los Capuleto, las familias más poderosas e influyentes de Verona, el príncipe Escalus ha amenazado con desterrar al próximo que busque pendencia. El joven heredero Montesco, Romeo, es llevado por su primo Benvolio a una fiesta en casa de sus enemigos, los Capuleto, para que conozca a otras doncellas de Verona, ya que cree estar enamorado de Rosalía, que ha hecho votos de castidad. En la fiesta, Romeo conoció a la única heredera de los Capuleto, Julieta, y se enamoran inmediatamente. Esa misma noche, después de robarse un par de besos y de descubrir que eran hijos de familias enemigas, se encontraron otra vez en el jardín de la mansión Capuleto y se juraron el amor eterno. Se casaron en secreto esa misma tarde, pero poco después él es desterrado de Verona por asesinar a Teobaldo, primo de Julieta, debido a que antes Teobaldo había matado a traición a Mercurio, noble pariente del príncipe Escalus y gran enemigo de Romeo y Benvolio. Antes de partir al destierro, Romeo alcanzó a despedirse de su amada. Pasaron juntos la noche y partió al amanecer. Durante la ausencia de Romeo, Julieta fue obligada a contraer matrimonio con el conde Paris. Para evitarlo, Fray Lorenzo urdió un plan. Julieta bebió un cataléptico que la haría dormir 42 horas como muerta. Su amado vendría al despertar ella y huirían para siempre, pero el plan no funcionó. Romeo pensó que ella estaba muerta de verdad y ante su cadáver, entre comillas, se suicidó al beber un poderoso veneno.
Cuando ella despertó, lo encontró muerto y también se suicidó con una daga. Finalmente, los padres de ambos se reconciliaron y acordaron levantar un monumento en memoria de sus hijos. Bien, como vemos, chicos, el amor y la pasión juvenil, ¿no? Como vemos que Romeo, estando enamorado de otra persona, cuando conoció a Julieta se olvidó de todo, ¿no? Entonces el tema es la pasión juvenil desmedida e irracional que conduce a la ruina en este caso, ¿no? Porque a los dos les va mal, ¿no? Que finalmente terminan suicidándose, ¿no? Bien, y dice, conduce a la ruina instigada por el odio injustificado del entorno familiar y social, ¿no? Las dos familias eran enemigas mortales, ¿no? Entonces ellos no podían concebir que sus hijos se relacionaran, ¿no? Y al final se dieron cuenta que no tenía sentido esa pelea entre estas dos familias, ¿no? Y finalmente se reconcilian, pero ya habían perdido ambos a sus hijos. Miren, chicos, desde tiempos antiguos estamos hablando de estos temas, ¿no? Que son recurrentes hasta la actualidad. Muy bien, chicos, ahora sí, pasamos al libro. Nos ubicamos en la página 33. Vamos a la sección retroalimentación. Número 1 dice, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es una corriente literaria que rescata los temas de la literatura clásica, ¿no? ¿Qué es el humanismo? El humanismo viene a ser lo mismo que el Renacimiento, ¿no? Solo que el humanismo resalta al hombre como tema central y se preocupa también por la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero principalmente al hombre como centro de preocupación. Número 3. Temas de Romeo y Julieta. Los temas ya los mencionamos, ¿no? La pasión juvenil desmedida y el odio injustificado del entorno familiar y social. ¿Quién fue Lutero? Bueno, Martín Lutero tiene mucho que ver con esta etapa del Renacimiento, ¿no? Porque Lutero empezó rompiendo con la Iglesia, ¿no? Que era una autoridad importante en el medievalismo, ¿no? En la Edad Media. Entonces, como él empezó rompiendo con la Iglesia, eso fue un paso para los grandes cambios que surgieron, ¿no? Lutero era un religioso que, como ya lo mencioné, rompió con la iglesia y entonces se separó, ¿no? Y incluso él, dicen, abro comillas, dicen que fundó la iglesia protestante, ¿no? En realidad él no estaba de acuerdo con la iglesia católica, pero no necesariamente él quiso fundar una iglesia protestante, ¿no? Pero se lo adjudicaron. Vamos a pasar a la siguiente sección, trabajando en clase. Letra A. Menciona las características de los siguientes personajes. Tenemos a Claudio, a Polonio, a Laertes, a Hamlet y a Ofelia. ¿Recuerden quién es Claudio? Claudio es el hermano de Hamlet, el rey, ¿no? Polonio, ¿quién es? ¿Recuerdan quién es Polonio? Polonio viene a ser el padre de Ofelia, ¿no? Que es la enamorada de Hamlet. Laertes es el hermano de Ofelia, si no me equivoco. Y Hamlet es el protagonista de la obra del mismo nombre, ¿no? Es el príncipe, hijo del rey Hamlet. Ustedes van a ponerle sus características. Ahora vamos a ver la siguiente, dice Hamlet. Completa las palabras o personajes para saber qué obra es. Dice, asesina al rey. Claudio es el que asesina al rey Hamlet, ¿no? Vamos a ir completando. Y la letra C dice, reconstruye estas dos palabras y descubre dos personajes de Shakespeare. Está facilísimo. Dice Toledo y Piras. Está muy muy sencillo. Les ayudo con una pista. Ambos son personajes de Romeo y Julieta. Pasamos a la siguiente, a la página 34, verificando el aprendizaje. Pregunta número 1 dice, el humanismo nace a fines del siglo. Recuerdan chicos, nace a fines del siglo XIV, ¿verdad? Entonces pongan, nace a fines del siglo XIV, es decir, la letra A. Las siguientes preguntas las vamos a resolver juntos en clase, ¿sí? Hasta aquí llegamos, chicos. Recuerden que si tienen consultas o dudas me pueden escribir. Ya saben por qué medio, con toda confianza.
y les está quedando como tarea hacer una sinopsis sobre una de las obras del Renacimiento. Pueden escoger a cualquier representante del Renacimiento y hacer una sinopsis sobre una de sus obras, ¿no? Por ejemplo, pueden escoger a Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe, pueden escoger a François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel. La verdad es que esas obras son bastante interesantes y yo sé que les va a gustar, ¿no? Entonces pueden investigar de qué trata y solamente van a escribir una pequeña sinopsis sobre esas obras. Bien, eso sería, eso sería todo entonces. Bien chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Eso es todo por este video. Bien, bien chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.